Yeuyeu es parte del territorio ancestral Wallmapu, en específico del pueblo mapuche Lafkenche, ubicado al sur de la provincia de Arauco. En 1850, durante la mal llamada pacificación de la Araucanía, el territorio sufre una gran convulsión debido a la usurpación territorial emprendida por el Estado colonial de Chile. Ya hacia 1875 se dicta el decreto que crea las provincias de Biobío, Arauco y el territorio de colonización de Angol, proceso que permite la definitiva mercantilización de la tierra que comienza a ser rematada y adjudicada a particulares. El pueblo mapuche Lapquenche comienza un proceso de recuperación territorial y cultural. Este proceso se intensifica desde aproximadamente el año 2010. Ante esto, el Estado colonialista responde con represión, criminalización y cárcel. A continuación, escucharemos a Jorge Guzmán, abogado de uno de los imputados por este caso, quien nos explica cómo el Estado ha construido este nuevo montaje basado en la ausencia de pruebas científicas y el uso de los ya conocidos testigos protegidos contra las comunidades lapquenche. El caso Grolmus inicia el 29 de agosto del año 2022 a propósito de la quema del molino Grolmus en el sector de Coltulmo, Cañete. La Fiscalía decidió atribuir responsabilidad a las personas que hoy día se encuentran enfrentadas a este juicio, producto únicamente de la declaración de testigos sin rostro, de testigos protegidos, quienes han señalado a estas personas como partícipes sin otros elementos de corroboración. Actualmente la investigación del caso se encuentra ya cerrada, se ha dividido para un juzgamiento para los menores de edad en su momento y para quienes ya cumplieron la mayoría de edad. Por tal motivo, actualmente existen dos procesos paralelos, uno que ya se encuentra con fecha de juicio para el 22 de abril y otro que se encuentra con fecha de preparación de juicio oral este viernes 27 de marzo a las 9 horas en el Juzgado de Garantía de Cañete. Es en este segundo proceso donde se encuentra la gran mayoría de los imputados. Por reglas de protección en la responsabilidad penal adolescente hay plazos que se deben cumplir. Si bien la investigación para todos inició en diciembre del año 2024, esta no puede extenderse por un plazo superior a 6 meses, motivo por el cual incluso cuando ya se excedieron los plazos en esta causa, hubo de cerrarse de forma anticipada para aquellos que justamente cabían dentro de esta reglamentación y por lo mismo es que el fiscal decidió separar las investigaciones para poder, digamos, cumplir con los plazos legales, lo que evidentemente también hoy día le está trayendo un problema, por cuanto no necesariamente los dos juicios debieran hacerse al mismo tiempo. Acá hay una colisión de diversos intereses. A partir de la pandemia y también con el auge de nuevas tecnologías, existen mecanismos, digamos, para facilitar la comparecencia en los tribunales, pero la regla general es que las comparecencias sean presenciales. La ley, con el paso del tiempo, ha ido estableciendo la posibilidad de comparecer por vía Zoom, pero en casos excepcionales y calificados que tienen relación o bien con el resguardo de la salud, como ocurrió por mucho tiempo durante la pandemia, o bien con temas de seguridad que principalmente está regulado a propósito de casos de crimen organizado, no de aspectos generales. Las personas que hoy día están enfrentando el juicio Grolmus son presos políticos mapuche, no son personas que estén sujetas al crimen organizado, que sean bandas de tráfico, y por lo mismo también es que se ha planteado, ya por lo menos por esta defensa y también lo han comentado las otras personas que están privadas de libertad, que están instando por justamente buscar la presencialidad. El Tribunal de Garantías de Cañete ya rechazó en principio la comparecencia presencial, sin perjuicio de algunos recursos que todavía no están agotados. Los presos políticos no solo comparecen como personas, sino que también como mapuche. Entonces necesitan también recibir el nehuen de su familia, con todo, digamos, lo que generalmente sucede en estas audiencias, que no es mera folclorización, sino que también son actos propios de la vida mapuche y también de la resistencia mapuche. Privar al imputado de esta situación es justamente privarlo de su cultura, privarlo de ser mapuche. Y también por lo mismo es una muestra más de la discriminación y el racismo que se expresa en este tipo de causas que son políticas. Son causas de mucha complejidad donde la Fiscalía está pidiendo penas de presidio perpetuo. Entonces es necesario que la persona que está enfrentando un juicio de estas características tenga contacto con su abogado para que le pueda traducir lo que se habla en lenguaje jurídico. Tiene que haber una comunicación fluida y permanente. Y claramente todos conocemos que a través de la vía Zoom eso no se puede hacer. Aquí son 16 personas que van a estar en una sala de una cárcel con mucho ruido, con todo lo que ocurre, digamos, afuera de gente que no le interesa lo que está pasando en la audiencia, con un solo computador que generalmente es de mala calidad, peleándose el micrófono, sin poder escuchar, con muy malos parlantes, sin poder hablar, sin poder interactuar. Entonces eso inclusive, si uno quisiera pensarlo de otra manera, podría hasta constituir un trato degradante. Y aquí se le están negando derechos básicos y se le está tratando desde el Estado en una relación de sujeto a objeto, por lo que justamente esta situación altera garantías fundamentales y amerita, tanto desde la perspectiva política como jurídica, al menos intentar pelearlo. Actualmente está en curso una nueva invasión del Estado chileno al Wallmapu,
marcada por la militarización permanente del territorio, la persecución de Puhuaychafe y sus familias, así como la aplicación de altas condenas contra quienes son encarcelados por sostener la autonomía del territorio. Esta oleada de encarcelamientos masivos llevados a cabo por los aparatos represivos del Estado de Chile han traído consecuencias tanto físicas como emocionales y económicas para las familias de los PPM, desde los violentos allanamientos, pasando por las dificultades de desplazamiento hacia los centros penitenciarios alejados del territorio, hasta los malos tratos de un sistema penitenciario racista que se perfecciona a diario. La madre de los 2 menores de edad y compañera de uno de los recluidos en el CEPI Biobío nos relata cómo ha sido enfrentar los procesos de criminalización y sus consecuencias. Ya son años de mi papá, de la historia de los bisabuelos, de las familias anteriores. Siempre somos de una familia mapuche. Mi papá es el lonco de la comunidad. Como decía yo, que vivimos como una familia de mapuche de territorio. Siempre hemos vivido acá en el territorio de Antiquina. Siempre por llevar el apellido mapuche, la mayoría son perseguidos a través de los ricos, como se dice. Siempre hemos sido mal mirados por tener el apellido mapuche, pero siempre con la frente en alto a través de los ricos, sin esconderle nada a nadie, ni temerle nada a ellos. Mi hijo Neto están en el caso del Molino. Mi hijo en el tiempo que supuestamente lo están acusando de los testigos protegidos. Mi hijo, el más chico, tenía 12, 13 años. Mi otro hijo tenía 16 más o menos. Y a ellos simplemente lo acusaron que ellos estaban en la quema, cosas que no es así. Para ellos como jóvenes, como niños, porque para mí son unos niños, ha sido difícil como mamá. Pero ahí lo estoy tratando de, cuando voy a sus visitas, de llevarle buena energía, llevarle fuerza. Gracias a Dios mis papás, mis mamás no me han dejado sola para llevar el proceso. Los primeros meses igual fue complejo. De repente, por la misma vestimenta que llevamos, éramos como discriminados. Y así que al proceso de eso tuvimos que igual aprender a sobrevivir para nosotros entrar con la vestimenta. Eso lo estaban como diciendo que nosotros nos podíamos entrar con las vestimentas que llevábamos porque éramos como mal mirados como mapuche. Pero con el tiempo se fueron hablando las cosas y ahora ya los dejan ir con las vestimentas. Ellos tienen su vestimenta dentro. Bueno, yo soy una persona que yo tuve que sobrellevar mi casa porque por la situación de mi compañero, que es una persona discapacitada. Yo me levantaba a las 4 o 3 de la mañana porque yo vendía mi pancito para hacerle el dinero a mi hijo para el estudio. Llegaron en ese momento y nosotros estábamos levantados y adentro cuando llegaron los tiraron todo al suelo, a todos, a mi hijo, a todos los posaron. Incluso mi compañero, el que está detenido también, cuando entraron le dijeron que pusiera las manos atrás y después le dijo, ¿cómo voy a poner las manos atrás si me falta un brazo? Y ahí le decían disculpe. Pero igual fue como algo terrible porque el allanamiento, incluso después mi mamá también llegó ahí a ver qué pasaba la situación. Y ahí le dijeron a mi mamá que no hiciera nada porque si no le iban a disparar. El proceso que pasó mi compañero estuvo en la clínica, le apuntaron en brazo y ahí en ese momento yo hice los papeles para hacerle la pensión y gracias a Dios que salí con esa. En ese allanamiento igual estaban como exigiéndole que le entregaran el carnet y la cuenta RUT de mi compañero. Pero ahí en ese momento cuando tomó la cuenta RUT era una mujer de la PDI, de las manos yo se la quité y le dije que eso no le servía a ella, para qué se lo iban a llevar. Sí, mi compañero está en el Biobío. Ahí el trato de cuando llegaron ellos no fue bueno porque siempre le decían de la vestimenta
Y ellos siempre exigían que tenían que andar con su manta, pero eso hasta el día de hoy ya no han dado ninguna algo bueno para ellos, porque ellos no lo dejan andar con su manta dentro. Ellos solamente bajan con sus vestimentas cuando tienen audiencia o juicio, ahí bajan con sus vestimentas, pero adentro no lo dejan andar con su vestimenta. Y en el alimento igual hemos tenido como igual problemas, porque de repente ya por llevar una sopaipilla más ya no nos dejan entrar, pues tenemos que dejarlo afuera. Igual hemos peleado por el mismo tema de eso de los alimentos, porque igual el alimento es poco lo que dejan entrar ellos. Gendarmería de repente, los papeles están, el convenio que tienen de los alimentos hacia los mapuches, pero Gendarmería no, es como diciendo, no, aquí no hay ningún documento, y como que no hay un respeto hacia el pueblo mapuche. Y las visitas igual se me complican, porque tengo que ir el día martes a visitarlo a él y los días miércoles acá a Coronel a mi hijo. Ha sido difícil como mamá, como esposa, como hermana, porque la mayoría de mi familia prácticamente está detenida por el caso del molino. No, nada más, porque a tener fuerza nomás hacia la familia son todos los presos mapuches de todas las cárceles, Angol, Valdivia, Temuco, y allá en Concepción, Almanzano, todo. Y a seguir luchando, que esto todavía no, los ricos, como se dice, no lo han bajado la mente, y siempre llevar el apellido mapuche y siempre ir con la mente en alto nomás, no importa que seamos mal mirados por los ricos, y siempre el llevar el apellido mapuche, bueno, en alto nomás, como yo siempre